Bienvenidos nuevamente. En esta sesión continuaremos con la primera parte del módulo. Vamos a conocer el proceso para construir un instrumento de medición y dos de los principales instrumentos, los cuestionarios y las escalas para medir actitudes. El proceso para construir un instrumento de medición cuantitativo tiene dos etapas: el desarrollo del instrumento y la administración y preparación de los datos para el análisis. La primera etapa tiene 7 fases. La primera se denomina redefiniciones fundamentales. En esta se debe reevaluar las variables de la investigación, el lugar, sujetos de estudio y el momento en los que se recogerán los datos. Además, reevaluar las definiciones operacionales de las variables y el tipo de datos que se busca obtener, respuestas verbales, escritas, observación de conductas, etc. En la siguiente fase, se debe realizar una revisión enfocada de la literatura. Si bien en la elaboración del marco teórico se han identificado las fuentes principales, es necesario revisar los instrumentos utilizados en estudios anteriores para medir las variables de interés. Esto se suele denominar hechos estilizados y permitirá que los alumnos tengan sustento para el uso de su instrumento. En la tercera fase se debe identificar y señalar con precisión los componentes, dimensiones o factores que integran teóricamente la variable. Asimismo, se debe establecer los indicadores o variables específicas de cada dimensión. Recordemos que toda variable puede tener indicadores diferentes para su medición, y esto debe quedar claro en el plan de recojo de datos. En la cuarta fase, el investigador debe tomar 3 decisiones clave: utilizar un instrumento de medición ya elaborado, adaptarlo o desarrollar uno nuevo, contando siempre con el sustento adecuado. La segunda es: en caso se desarrolle un nuevo instrumento, se debe decidir el tipo de instrumento y cuál será su formato. Y finalmente, determinar el contexto de la aplicación del instrumento, si será autoaplicado, el lugar, si es vía internet, etc. En la siguiente fase se debe construir todos los indicadores y o categorías del instrumento, así como determinar sus niveles de medición, codificación e interpretación. En la sexta fase se debe aplicar el piloto del instrumento, es decir, administrar el instrumento a una pequeña muestra de casos con características similares a la muestra del estudio, con el fin de probar su pertinencia y eficacia. Esto es muy importante para comprobar que los sujetos de estudio comprenden las instrucciones y preguntas del instrumento. También ayudará a evaluar si el instrumento es atractivo. Esto en términos de la longitud de las preguntas o secciones del cuestionario, ya que si es muy extenso o el diseño monótono puede cansar al entrevistado y sus respuestas pueden perder exactitud. Además, se puede tener un cálculo inicial de la confiabilidad y validez del instrumento. En la última fase de esta etapa se debe aplicar los cambios producto del piloto, quitar o agregar ítems, ajustar instrucciones, tiempos, entre otros. En la siguiente etapa comenzaremos con la capacitación de las personas que implementarán el instrumento. En caso la investigación sea realizada en grupo, es recomendable que todos los integrantes conozcan los detalles de la aplicación. En caso la muestra sea considerablemente grande y se requiera contratar personal de campo, se debe asegurar que comprenden el instrumento y además motivarlos explicando el objetivo de la investigación. En la novena fase, los alumnos deben obtener las autorizaciones necesarias para aplicar el instrumento. Como vimos en la sesión anterior, contar con las cartas de presentación de la institución educativa a la que pertenecen y también del lugar donde se recogerá la información, sea una organización o en lugares públicos. Por ejemplo, si se busca recoger información de los ciudadanos del distrito de Miraflores, se debe solicitar un permiso a la municipalidad para evitar problemas con el personal de seguridad ciudadana. En la siguiente fase se aplicará el instrumento. Si el recojo de información será en diferentes momentos del tiempo, es importante realizar el monitoreo y un análisis continuo de las casuísticas encontradas. En la fase 11 mencionaremos algunas cuestiones fundamentales para un instrumento de medición: operacionalización, codificación y los niveles de medición. Veamos a detalle cada una de ellas. Según Solís, la operacionalización es pasar de una variable teórica o general a variables específicas o indicadores. Vale decir, una definición conceptual y operacional de la variable. Por ejemplo, si la variable general es clima organizacional y una de las dimensiones o variables intermedias sería moral. Un indicador sería el grado en que los miembros de una organización perciben que colaboran y cooperan entre sí. Los ítems serán las preguntas específicas que formarán parte del cuestionario. La codificación implica asignar un valor número o símbolo a cada dato o respuestas posibles de un ítem. Es posible recoger información numérica como horas de televisión a la semana y transformarla en categorías como menos una hora, más de una hora, etc.
Cada una de estas categorías tendrá un valor numérico asignado. Los programas informáticos como el SPSS permiten colocar etiquetas no solo a las variables, sino también a los valores o categorías de una variable. Las bases de datos de fuentes secundarias oficiales como el INEI o Banco Mundial están codificadas y el significado de cada código puede consultarse en el diccionario de variables o cuestionario. Los niveles de medición hacen referencia a la naturaleza de la variable. Si es una variable cualitativa o categórica, puede ser nominal u ordinal. Esta última implica un nivel de jerarquía en los valores de la variable. Si la variable es escalar, debemos especificar si es por intervalos o de razón. La diferencia de los intervalos de razón es que el 0 tiene un significado específico, ausencia o que no existe la propiedad medida. La temperatura en grados Celsius, por ejemplo, sería una variable de intervalo, ya que el 0 representa una medida de la temperatura y no la ausencia del valor. El cuestionario o encuesta es uno de los instrumentos más usados en la investigación cuantitativa. Este puede ser autoadministrado, es decir, el encuestado llena las respuestas directamente, o por una entrevista, el encuestador llena las respuestas brindadas por el encuestado. Con el avance en las tecnologías de la información y comunicación, ambas pueden darse por medios no presenciales. Sin embargo, se debe considerar las ventajas y desventajas de esta modalidad. Las preguntas pueden ser cerradas o abiertas. Las primeras son opciones múltiples para marcar. Las respuestas ya están definidas. En la segunda se recoge la respuesta literal del encuestado. Si bien la segunda podría proveer información más personalizada, implica un tratamiento complejo de la clasificación para su análisis. En algunos casos, en las preguntas cerradas, suele dejarse una opción como otros con una breve respuesta abierta. La escala de Likert es muy usada como escala para medir actitudes y consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, y se busca que el encuestado se sitúe en un nivel específico según su actitud u opinión sobre estos. Por ejemplo, ¿qué tan satisfecho estuvo con la atención postventa? Podemos colocar respuestas de 5 valores, desde muy satisfecho hasta nada satisfecho. Es importante considerar el número de valores utilizados en la escala. Podemos tener escalas de Likert de 3 hasta 10 valores. Además, se debe considerar utilizar un número de valores pares e impares. Al usar valores impares, tendremos un valor intermedio que refleje una actitud neutra sobre la afirmación. Por ejemplo, ni satisfecho ni insatisfecho. Si el cuestionario es muy extenso, la pregunta no es muy clara o el diseño no es atractivo para los encuestados, pueden marcar este valor por fatiga, lo que no permitirá tener una medición confiable. Por otro lado, utilizar valores pares obliga al encuestado a tomar una posición en específico, algún nivel de satisfacción o algún nivel de insatisfacción. En la siguiente sesión conoceremos otros instrumentos cuantitativos y profundizaremos en la codificación de las variables. Ahí nos vemos.